Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Silvia Morón. Si recuerdan, trabajamos juntos en la unidad número 6 tratamos los temas de Estado y Economía. Conmigo van a ver, lo que voy a hacer es desarrollar las últimas 3 unidades del programa. La razón de que esta clase sea grabada y no sincrónica el mismo viernes tiene que ver con la superposición con una actividad que organiza la Facultad de Ciencias Sociales, de la que soy parte, y como es una actividad importante, bueno, decidimos en la cátedra grabar este encuentro para yo presentarles lo que vamos a trabajar, orientarlos en la lectura del material, poniendo énfasis fundamentalmente en la unidad número 9. El viernes próximo vamos a trabajar la unidad 10 y el siguiente la unidad 11 de manera sincrónica, y ahí vamos a poder en todo caso resolver si hay algunas dudas, si ustedes tienen algunas reflexiones que quieran plantear. Esta tercera parte del programa, ustedes ya han transitado por una primera parte, donde estuvieron trabajando en torno a una introducción general al estudio y a la comprensión de la economía, y después, digamos, desde la unidad 3 a la unidad 8, en el programa lo que se han trabajado es los conceptos y las herramientas fundamentales que nos permiten entender el funcionamiento de la sociedad de mercado, que es mayoritariamente la sociedad en la que vivimos. Ahora, en esta tercera unidad, vamos a trabajar aspectos que tienen que ver con el desarrollo económico-social, que es justamente cómo se llama esta materia. Eso quiere decir que son 3 unidades fundamentales. Todo el desarrollo anterior es muy importante para poder comprender algunas de las discusiones en las que vamos a entrar en esta tercera parte. Son 3 unidades en donde vamos a trabajar, en primer lugar, que es un poco lo que quiero desarrollar hoy para orientarlos, tiene que ver con la pregunta ¿qué es el desarrollo? La unidad siguiente, que es la unidad 10, tiene que ver con cómo medimos el desarrollo. Esta unidad 9, nos vamos a preguntar cuestiones conceptuales, cuestiones generales. Ahora, ya vamos a ver cuando entremos en la discusión del desarrollo que es fundamental la medición, es decir, tener indicadores, datos que nos permitan poder de alguna manera tener un diagnóstico para después entrar a cuestiones más empíricas y prácticas vinculados a los distintos países y sus grados de desarrollo, no desarrollo, subdesarrollo. Ya vamos a ver que el modo en que llamamos a la condición de los distintos países, fundamentalmente a la condición de los países de América Latina, es muy importante. El modo de llamarlo está vinculado con las perspectivas teóricas desde donde analicemos esto. Y la última unidad, que es la 11, vamos ahí a trabajar sobre algunos problemas de desarrollo económico y social, fundamentalmente vinculado a nuestra región, América Latina, y en particular Argentina. Ustedes en estas 3 unidades tienen un texto que es de un profesor en Historia Económica llamado Bertoni. Es una unidad una unidad de un manual de este texto de Bertoni para cada unidad del programa, es decir, es una bibliografía bastante corta, sencilla, y lo que a mí me gustaría que hiciéramos en las clases, hoy yo les voy a hacer una presentación general y les quiero sugerir también algunas actividades o que piensen en algunas cuestiones para seguir trabajando en la próxima semana sincrónicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, es una bibliografía bastante escueta, teníamos otros textos, pero los hemos
los hemos sacado en función de todas las limitaciones que tenemos con el trabajo virtual y también para no recargarlos a ustedes con tanto material de lectura. Pero insisto que esta parte del programa es central, y es central sobre todo para ustedes que están formándose en la carrera, en la licenciatura de trabajo social, ¿no? Poder de alguna manera entender a qué llamamos problemas del desarrollo, poder identificar cuestiones vinculadas al desarrollo económico y social, van a ser herramientas fundamentales para el ejercicio de su profesión. Sea cual sea los intereses que ustedes tengan, es ineludible pensar las cuestiones del desarrollo. Para todos los países, pero me parece que fundamentalmente para los países en los que tenemos situaciones muy complicadas vinculadas a esto que llamamos desarrollo. En primer lugar, yo voy a tratar de hacer referencia hoy al texto que ustedes tienen en la unidad 9, que es el texto básico, que es el texto que ustedes tienen que conocer para la evaluación, pero yo quisiera que en los próximos 2 encuentros sincrónicos, además de trabajar en los textos, me parece que es importante eso, pudiéramos conversar más allá de este texto, ¿no? Pudiéramos conversar de cuestiones más, de otras perspectivas vinculadas a este asunto de qué es el desarrollo, y también podamos trabajar cuestiones que a ustedes les interesen vinculadas a este tema en función de las lecturas que empiecen a hacer y de una sugerencia que les voy a hacer para que puedan pensar un poco y para que podamos trabajar más tipo teórico-práctico en la próxima clase y aprovechar mucho más el material obligatorio, pero también esta discusión que insisto que es central para la formación de todos ustedes, de todas y todos. El texto, el capítulo 1 de este manual de Bertoni, que es el que ustedes tienen como bibliografía obligatoria, comienza justamente con la pregunta de qué es el desarrollo. ¿Y por qué es importante esta pregunta? Porque no hay una sola manera de definir qué es el desarrollo. Es decir, no podríamos dar una definición única y a partir de ahí trabajar los problemas, las limitaciones, las potencialidades, diagnosticar, pensar en políticas que puedan resolver los problemas vinculados al desarrollo. Va a haber distintas maneras de entender el desarrollo y esto se va a fundamentar, en primer lugar, en cuál es la perspectiva económico, social, política que sostenga el análisis. Es decir, yo voy a tomar o vamos a tomar o vamos a mostrar que hay distintas perspectivas que de acuerdo a esa perspectiva va a ser la definición de desarrollo o subdesarrollo, de desarrollo, periferia, de desarrollo, dependencia. Bueno, estos modos de llamar de una manera diferente la condición de los distintos países está anclado en perspectivas teóricas. Según cuál sea esa perspectiva teórica, va a ser cómo vamos a entender el desarrollo. Esa es una primera cuestión. Vamos a ver con mucha claridad eso en la unidad 11. Yo hoy quiero tratar de articular estas 3 unidades para que ustedes tengan mayor claridad de cómo leer y cómo se articulan y se vinculan estas 3 unidades del programa. También, para poder definir el desarrollo, es muy importante ubicar a los países, a las distintas sociedades que querramos analizar, en función del lugar que ocupan en el capitalismo global. Es decir, esto también es una discusión, no podemos tomar a los países aisladamente, pensar en Argentina, pensar en Alemania, pensar en Suiza, pensar en Haití, como si diera lo mismo ese lugar que ocupan en el concierto del capitalismo global. Eso es otro punto importante, identificar el lugar que ocupan los países en esa
en este sistema global capitalista que, como ustedes ya han visto, es una discusión que también vamos a tener por cuestiones que tienen que ver con lo que llamamos globalización, se encuentran articulados, vinculados en relaciones de independencia, dependencia. Esa es una de las cuestiones que vamos a revisar. Entonces, por un lado, ¿qué es el desarrollo? Depende de la perspectiva teórica en la que sostengamos el análisis. Por otro lado, es muy importante identificar cuál es el lugar que ocupan los países en el mundo capitalista. Y otra de las cuestiones que me parece que es muy importante, que es de fuerte contenido histórico, es poder analizar cuáles son las trayectorias históricas de los países, ¿no? Para poder compararlos quizás y para poder tener muchas más herramientas para identificar sociedades más o menos desarrolladas. Trayectorias históricas significa entrar a cuestiones políticas, económicas, culturales de cada uno de esos países, porque van a ser aspectos centrales para después poder definir el grado de desarrollo y sobre todo identificar los problemas vinculados con, sobre todo el escaso desarrollo que podemos encontrar en las sociedades latinoamericanas con bastante claridad y sin discusión, me parece. Entonces, hay una cosa en la que sí nos podríamos poner de acuerdo en relación a esto del desarrollo. Podemos, más allá de estas tres cuestiones que les planteaba, sí podemos decir en términos generales que el desarrollo es un proceso que está orientado a mejorar las condiciones de vida, ¿no? O sea, condiciones de vida, calidad de vida, es una categoría que es muy importante para después poder identificar los distintos grados de desarrollo. Ahora, los estudios vinculados al desarrollo tienen que poder, sin duda, identificar cuáles son los problemas, tienen que poder identificar cuáles son los determinantes, o podríamos decir también los condicionantes, que esos países tienen para lograr mayor grado de desarrollo. Y el asunto importante que está vinculado con esto también tiene que ver con proponer acciones políticas, podríamos decir, que logren mejorar ese nivel de desarrollo que ya podemos traducir como que puedan mejorar las condiciones de vida de las mayorías de las poblaciones. En realidad, de toda la población sería el objetivo central de poder pensar el desarrollo. Lo que tenemos entonces, en función de cómo está planteado el tema, es múltiples dimensiones que están involucradas en este concepto. Es decir, entender el desarrollo, ya vamos a ver cómo lo vamos a definir de acuerdo a las perspectivas en las que sostengamos la definición, pero sin duda se trata de un fenómeno social. Y sin duda, para poder enriquecer este concepto de desarrollo, tenemos que poner en diálogo, articular, complementar, eso es lo que plantea el autor que ustedes tienen para leer. Yo agregaría, no solo se trata de diálogo, de articulación y de complementación de distintas disciplinas de las ciencias sociales, también tenemos que poder pensar como co-constitutivas, ¿no? A algunas disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Para poder definir e identificar los problemas del desarrollo, tengo que recurrir a distintas dimensiones de las ciencias sociales. Esto no me lo va a explicar solamente la economía, no me lo va a explicar solo la sociología, no me lo va a explicar solo la ciencia política, solo la historia. Es importante articular y relacionar estas distintas dimensiones para llegar a un concepto interesante de desarrollo, sobre todo para poder identificar los problemas y después poder aplicar políticas o acciones que traten de lograr superar algunos de esos problemas para mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando digo también pensar co-constitutivos, quiero decir que, por ejemplo, lo económico y lo político a veces no es solo que se relacionan, sino que son co-constitutivas, es decir, hay que poder mirarlas a la vez, ¿no?
hay que poder, no es que una causa la otra, sino que lo económico y lo político son dos dimensiones que van juntas para poder analizar esto que tiene que ver con el desarrollo. En las próximas reuniones, si a ustedes les interesa, a mí me parece muy importante esta discusión de ver lo económico y lo político como co-constitutivo, eso lo vamos a profundizar. Otra de las cuestiones que plantea el texto que ustedes tienen es la necesidad de hacer un análisis crítico, ¿no? También cuando uno se pone a pensar en relación al desarrollo, ahí hay, dice el autor, que asumir distintas posturas éticas. Yo agregaría también posiciones teórico-políticas, ideológicas que uno tiene para poder abordar este tema, ¿no? Y, como decía al principio, en base a esas posiciones teórico-políticas, ideológicas, también es que vamos a elegir una u otra perspectiva para analizar este asunto. El problema que sigue en relación al texto que ustedes tienen o lo que el autor plantea es cómo uno puede definir o identificar qué es una mejor calidad de vida, ¿no? Y ahí hay múltiples indicadores que en la próxima clase vamos a desarrollar con más precisión, que nos pueden mostrar, y hay discusiones muy importantes a nivel teórico, a nivel político, sobre qué entendemos por mejor calidad de vida y sobre qué indicadores sostenemos eso, ¿no? Por ejemplo, uno de los indicadores que suele usarse también para comparar entre países es el de la renta por cápita, ¿no? Para esto, del total de los ingresos de una nación, al total de los ingresos de una nación lo dividimos por la cantidad de habitantes y tenemos una renta promedio. Eso es un indicador que nos dice de alguna manera algo vinculado al desarrollo, hay distintos niveles, ustedes después lo pueden leer en el texto, que dicen, bueno, tanta cantidad de dólares por habitante en promedio es una situación de desarrollo mejor que si esa cantidad es muy inferior. Eso es discutible, pero lo más importante de destacar acá es que en realidad eso lo que nos indica es una renta promedio, un ingreso promedio, y no cómo se distribuye específicamente el ingreso. Porque si tenemos, como ocurre en el caso de las sociedades latinoamericanas, altísimos niveles de desigualdad, nos puede dar que una renta promedio alta, pero eso, que es un promedio total del ingreso dividido cantidad de personas, no nos muestra cómo efectivamente está distribuido. Y lo que pasa en América Latina es que, y en el mundo capitalista, pero en América Latina eso tiene mayor profundidad, es que un porcentaje muy chico de la población se queda con la mayor parte de lo que se produce en términos de ingresos en un país. Entonces, el ingreso promedio puede dar más o menos alto, pero cuando uno va a ver específicamente cómo se distribuye concretamente en términos, digamos, de lo que ocurre en los países, se puede dar cuenta que si un pequeño porcentaje de la población se queda con la mayoría y otro con muy poco, eso se traduce, por supuesto, en que mayorías importantes de las poblaciones viven en condiciones de pobreza, de indigencia, por lo tanto, no tienen condiciones de vida dignas, que también podemos llamarlos así. Es importante entonces estos indicadores promedio cuestionarlos y tratar de buscar otras medidas para poder identificar claramente las condiciones de vida de las poblaciones en América Latina. Eso es algo que vamos a discutir en la próxima unidad. Pero una cosa importante ya es que conceptos como pobreza, conceptos como distribución del ingreso desigual, desigualdad, son indigencia, son conceptos centrales para los análisis sobre el desarrollo. En el texto lo que ustedes tienen luego es algunos ejemplos, el autor les muestra cómo se distribuye
o cómo se clasifican los países en desarrollados o subdesarrollados, en función de ciertas estadísticas, y ahí, bueno, hay algunas, ustedes lo pueden leer a eso, es de sencilla comprensión, y yo una de las sugerencias es leer, quizás investigar un poco más si tienen tiempo, si les interesa, si tienen ganas, poder hacer investigaciones de cómo es el concierto internacional en términos de países desarrollados o los distintos grados de desarrollo que hay en los distintos continentes, en el mundo, para que nos podamos hacer algunas preguntas vinculadas a esa realidad concreta del mundo en el que vivimos. Entonces, un poco invitarlos para que en la próxima clase que vamos a encontrarnos, podamos pensar, ¿no? En función de esos datos que este autor les muestra, pero que ustedes podrían profundizar un poco más, ¿no? También, sobre todo América Latina, que me parece que es central. Lo que sigue planteando el autor, y que ahí sí que me parece que entramos en una cuestión fundamental, ya para hablar de desarrollo, tiene que ver con, de alguna manera, historizar el surgimiento de este asunto que es el desarrollo, ¿no? De esta categoría, de este concepto. Eso es importante hacerlo siempre, sobre todo en las ciencias sociales, ¿no? Cuando trabajamos un concepto, cualquiera sea ese concepto, tratar de preguntarnos por la génesis, por el origen de ese concepto, en qué momento surge, en dónde, cuál era el contexto histórico, ¿no? En el que se desarrollan preguntas vinculadas a esos conceptos, porque eso es clave para poder entender, para poder fundamentar por qué ese concepto o ese problema aparece en un momento y no en otro. Y también nos permite situar a los autores que trabajan sobre esos conceptos para poder también comprender cuál es la realidad que esos autores están mirando para poder definir el desarrollo de uno o de otro modo, tener en cuenta algunos problemas o algunos asuntos y no otros. Entonces, primera cuestión para empezar a trabajar esto de qué es el desarrollo, además de todo lo que hemos planteado, es situarnos. Situarnos significa identificar cuándo, dónde, bajo qué condiciones surge el problema del desarrollo como un tema importante en las ciencias sociales, pero también como un tema importante que tienen que atender los estados, ¿no? Como un tema importante político. Y el surgimiento, avanzando un poco en relación a esto, el surgimiento de este concepto de desarrollo lo podemos identificar a mediados del siglo XX, ¿no? Con una fuerte impronta economicista, dice Bertoni, vamos a discutir un poco eso. Si bien aspectos vinculados al desarrollo me parece que los podemos encontrar mucho antes, desde el siglo XVIII por lo menos, con los trabajos de los clásicos de la economía, como Adam Smith, como David Ricardo, también Marx, el marxismo se ocupa también en el siglo XIX de plantear algunas cuestiones vinculadas a esto que llamamos desarrollo, pero digamos, aparece con una centralidad fuertísima, importante en las ciencias sociales en general y no solo en la economía política, a mediados del siglo XX. Siguiendo esta sugerencia de cómo pensar el origen de algunos conceptos, ahí lo que es interesante es poder ubicar cuál es el contexto histórico a mediados del siglo XX en los países centrales, llamados países centrales, vamos a ver por qué, Europa y Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuál era ese contexto? Mediados del siglo XX. Un contexto de grandes crisis y conflictos sociales, políticos, económicos, que se expresaron en la Primera Guerra Mundial, que luego, con la Gran Depresión,
en los 30, aparecieron problemas mucho más complejos vinculados a la calidad de vida de las personas y vinculados a los problemas del desempleo. Y también otra cuestión me parece que, y luego la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La mayoría de los autores identifica que post Segunda Guerra Mundial, después del 45, de 1945, es donde el concepto de desarrollo adquiere una gran centralidad en las ciencias sociales. No solo va a ser para los estudios teóricos, sino justamente esos problemas, la identificación de esos problemas va a tener que ver con esos desarrollos teóricos, pero la solución, entre comillas, de esos problemas va a estar muy vinculado a los estados. Fíjense ya cómo aparecen múltiples dimensiones, como decía al principio, que están involucradas en esto del desarrollo. Pero hay otro aspecto importante que menciona el autor que ustedes tienen para leer, y al que yo le quiero poner un énfasis, que es un aspecto político y que tiene que ver con que había, a mediados del siglo XX, y las guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, eh, ponen sobre la mesa, digamos, ese tipo de conflictos, la existencia de un sistema de organización social alternativo, diferente al capitalismo, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? La Revolución Rusa, que da como resultado este conjunto de países que van a conformar la URSS, y que adoptan un sistema económico alternativo. Ustedes vieron algo de esto en la unidad 2, cuando vieron los distintos sistemas económicos, ¿no? Pero lo cierto es que ahí, a mediados del siglo XX, está el sistema capitalista como predominante, por supuesto, sobre todo en el mundo occidental, pero aparece este sistema alternativo. Y esto es una cuestión política que genera una serie de problemas y una serie de inquietudes para, que están vinculadas a las distintas poblaciones de Europa y de Estados Unidos. Es decir, la pobreza, el subdesarrollo, eh, los países tercermundistas, que también se conocieron así, empiezan a preguntarse sobre esta división o sobre esta desigualdad que se expresa en múltiples dimensiones entre algunos países y otros, ¿no? Entre la Europa central, Estados Unidos, por ejemplo, y América Latina, África, algunos países asiáticos. Y al existir este sistema económico alternativo, como el de la URSS, de alguna manera hay una urgencia para la supervivencia del capitalismo de poner, de analizar los problemas que impiden a las sociedades desarrollarse, poder con acciones políticas de alguna manera resolver eso, de modo tal de mejorar las condiciones de vida de los individuos, para que estos individuos no, vía la democracia, que ya está desarrollada casi plenamente en estos países, no elijan un sistema alternativo, ¿no? Tengamos en cuenta que desde Marx se producen documentos, textos, análisis del capitalismo que muestran una fuerte explotación sobre la clase trabajadora. Tenemos el manifiesto comunista también en el siglo XIX, que las organizaciones sindicales, bueno, múltiples aspectos que llevan a que las ciencias sociales tomen el problema del desarrollo como un problema central, y va a depender de las distintas perspectivas, van a ser cómo se define, insisto, el desarrollo, y cómo pensar los distintos caminos, las distintas salidas a los problemas de millones de personas que viven que tienen una calidad de vida no digna, para decirlo de algún modo. Ya vamos a empezar a usar categorías más
más específicas cuando avancemos. La base teórica de esta discusión en relación al desarrollo tuvo que ver con una teoría gestada fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa. Estuvo vinculada a la sociología y a la economía, que son las llamadas teorías de la modernización, ¿no? Estas teorías de la modernización establecían o clasificaban a los países en países avanzados y países atrasados. Los países avanzados son los que tenían un alto grado de desarrollo de su industria y eran los que podíamos identificar como países desarrollados, ¿no? Avanzados y desarrollados se transformaron no en sinónimos, pero en dos conceptos muy vinculados. Y por otro lado, se identificaba a los países atrasados, a los países subdesarrollados, donde justamente no había un grado de desarrollo importante de sus industrias, ¿no? Y eran sociedades fuertemente ligadas a la producción, agropecuaria, ¿no? Al sector primario de la economía. Lo que esta teoría en términos generales planteaba es que era una cuestión era una cuestión de atravesar distintas etapas para poder de una sociedad atrasada llegar a una sociedad avanzada, ¿no? Por lo tanto, se entiende a las distintas etapas que nos llevan al desarrollo de una manera lineal, ¿no? Como un proceso que empieza con el atraso y que puede terminar en sociedades avanzadas, civilizadas, también esa otra categoría muy importante en América Latina, solo atravesando una cantidad de etapas, ¿no? Vamos a ver la crítica a esto, pero primero quiero que ustedes tengan claro qué es lo que plantea esta teoría de la modernización. Hay un autor que es uno de los clásicos, que en 1960-61 publica un texto que va a ser un texto de fuerte discusión vinculado a esto del desarrollo de las teorías de la modernización. Este autor es un estadounidense que se llama Rostow. Rostow escribe un libro que, miren el nombre, se llama Las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista. Claramente, digamos, haciendo alusión a el manifiesto comunista que bueno, que tenía una amplia difusión desde el siglo XIX, pero que tenía una importancia crucial política en estos países a mediados del siglo XX. Por algunas de las cuestiones que vimos, pero podemos profundizar en esto si a ustedes les interesa. Pero Rostow escribe ese libro justamente como discusión con el manifiesto comunista y plantea que las sociedades, todas las sociedades pueden desarrollarse si atraviesan determinadas etapas. La primera etapa, dice Rostow, es el de las sociedades tradicionales que tienen una fuerte base agrícola. Está pensando en el desarrollo, por ejemplo, de sociedades como Inglaterra, ¿no? Hay una segunda etapa que tienen que atravesar los países, dice Rostow, que es la llama condiciones previas del impulso inicial. Él identifica el siglo XVII y el siglo XVIII en Inglaterra, cuando se empieza a desarrollar el comercio, los bancos, las manufacturas, como esa segunda etapa. De ahí hay una tercera etapa que hay que atravesar para llegar a ser avanzado y desarrollado, que es el del impulso inicial, le llama, despegue, que es lo que se da en el siglo XIX en Europa, fundamentalmente me parece que está pensando en Inglaterra, que es cuando se expande la industria, la producción industrial, y se da un fuerte crecimiento de la clase trabajadora, ¿no? De los obreros, que son
quienes desarrollan el trabajo en esas grandes industrias. La cuarta etapa es la etapa de lo que él llama el impulso hacia la madurez, que es fines del siglo XIX, para llegar a la era del alto consumo en masa, donde se incrementa el ingreso por cápita, se incrementa el consumo, se incrementa la inversión. Es decir, es donde los países podrían considerarse ya como avanzados y como desarrollados. Ahora, esto aparece como, casi como una receta, me hago cargo yo de esa palabra, digamos, no es una palabra que digan estos autores. Pareciera que un país con solo tomar la decisión podría atravesar estas etapas sin ningún obstáculo institucional, sin que tenga mucho que ver cuál es el lugar que ocupan en el capitalismo global, sin que importe cuáles son las trayectorias históricas, culturales, políticas de esos países, y pareciera también como que si un país no se desarrolla es porque no quiere desarrollarse. Y en general ahí se identifican como problemas del desarrollo a gobiernos corruptos, a ciertas características de algunas poblaciones, como las poblaciones indígenas. Seguramente ustedes han escuchado hablar de que, bueno, no se desarrollan porque son vagos, porque no tienen ganas de trabajar. Yo quiero que pongamos en discusión todas estas cuestiones en los próximos encuentros. Y por ahora, esto es lo que plantea el texto y el capítulo que ustedes tienen para leer de Bertoni como bibliografía obligatoria, es el capítulo 1 de su manual. Yo he desarrollado algunas cosas en esta clase y he desarrollado otras, o tratado de profundizar, o sobre todo tratar de dejar algunos problemas que me interesa que retomemos. Así es que, bueno, los espero el próximo viernes, que es viernes 10, me parece, para que nos podamos encontrar. Si ustedes pueden leer el material, me gustaría que ustedes puedan investigar un poco o hacerse preguntas vinculado a esto que tiene que ver con el desarrollo económico y social, vinculado a la situación de la sociedad latinoamericana, de la Argentina fundamentalmente, para que podamos trabajar con mayor profundidad las dos unidades que quedan, que como les decía, va a tener que ver con cómo medir el desarrollo, pero fundamentalmente, y eso es a lo que me gustaría destinarle tiempo en nuestras clases, en nuestro encuentro sincrónico, es a discutir las distintas perspectivas de las ciencias sociales, algunas desde la economía, otras desde la sociología, otras desde la ciencia política, otras articuladas desde distintas de estas disciplinas. Me gustaría que pudiéramos discutirlas para que, terminado este curso, ustedes tuvieran una idea bastante clara de cuáles son los problemas vinculados al desarrollo, ¿no? No vamos a poder resolver esos problemas, no va a haber una única manera de entenderlos, pero sí identificar esos problemas y todas las dimensiones que están involucradas en esos problemas, me parece que es fundamental. Nos vemos entonces el viernes 10. Espero no equivocarme en el número, ¿no? Pero el próximo viernes para seguir con este tema. Muchas gracias.